Hola a todos, en este segundo vídeo sobre Numba vamos a avanzar un poco más en cómo gestiona Numba los tipos que aceptan las funciones y vamos a ver una aplicación a un caso real. Como hemos dicho aquí, cuando yo compilo una función con Numba JIT, lo primero que tiene que hacer la función es, la primera vez que la llamo, detectar qué tipos son los que están entrando y hacer las optimizaciones necesarias. Por eso, si yo utilizase esta función con una matriz de números enteros o con una matriz de números complejos, también funcionaría. Pero Numba tiene que trabajar para ver qué tipo de variables le estoy introduciendo. Yo puedo saltarme ese paso y especificarle directamente cuáles son esos tipos. Al principio del decorador JIT, lo que tendría que hacer es escribir un argumento que va a ser esa asignatura, digamos, esa firma de la función y de sus argumentos. Mi función va a devolver un resultado que es un escalar y para los usos que le estoy dando aquí va a ser un número de punto flotante. Por lo tanto, voy a decir que el resultado es f8. Luego avanzaremos un poco más y diremos qué tipos de variables tengo disponibles. Y como este es el resultado, la variable de entrada va a ser también una variable de punto flotante, pero en este caso va a tener dos dimensiones, así que lo especifico aquí de esta forma, con una especie de índice. Esta es una sintaxis particular de Numba, pero que resulta muy útil para especificar cuáles son los tipos de las variables. Si yo ejecuto esto y hago una prueba para ver cuál es el resultado de esta función, en vez de con esta matriz, con un resultado ya conocido, numba ar, aquí lo que vemos es que no existe una definición que coincida con los argumentos que yo le he pasado. Si nosotros vamos aquí arriba y recordamos, la función, el array ar es realmente un array de tipo entero, y por eso Numba no está aceptando que yo lo introduzca en la función. Una cosa que puedo hacer sería, o bien, escribir otra función que funcione con números enteros, o aquí simplemente decir que pase este array como un flotante. Y se obtiene el mismo resultado de antes. Una vez dicho esto, comprobamos de nuevo el rendimiento de la función suma, y se obtiene un resultado idéntico al de antes, con la diferencia de que aquí no hemos tenido esa primera ejecución donde Numba ha tenido que detectar los tipos de las variables. Si accedemos a la documentación de Numba, uno de los apartados, vamos a abrir aquí la guía, esto es un listado de todas las secciones de la documentación, pero en concreto nos interesa uno, que son los tipos de Numba. Aquí podemos ver todos los tipos que podemos utilizar con funciones de Numba, tanto enteros como números de punto flotante y, por supuesto, números complejos. La documentación de Numba ha mejorado sensiblemente en las últimas versiones y es definitivamente un recurso muy útil a la hora de aprender cómo se utiliza. Una vez que hemos visto este ejemplo básico, vamos a ver cómo funcionaría Numba para un ejemplo aplicado. En este caso tenemos aquí un problema clásico en mecánica estructural, que es la solución de una placa plana sometida a una carga transversal a su plano. En este caso, para cuando la placa está simplemente apoyada y es rectangular, existe una solución analítica que es una suma en serie. Si vemos aquí, lo que estamos haciendo es calcular unos términos que vienen definidos en función de esa fuerza o esa carga que estoy aplicando a la placa, unos términos de la serie y aquí unos factores que son como el seno o el coseno. Aquí hay un error, seno partido por A, en función de la posición donde yo quiero medir esa deflexión. Os podéis imaginar que si yo quiero un mapa completo de cuál es la deflexión de la placa en cada uno de sus puntos, voy a necesitar un bucle cuádruple, porque no solo tengo que sumar dos series, sino que además tengo que recorrer un array, que va a ser el dominio de mi placa, tanto en dirección X como en dirección Y. Esto es un problema muy apropiado para acelerarlo con Numba. Aquí podemos ver el código, y una de las cosas que notamos es que en vez de utilizar Numba JIT, estoy utilizando Numba NJIT. Esto lo que quiere decir en realidad es que estoy compilando Numba en modo no Python.
El modo no Python viene a ser una suerte de modo estricto de compilación, y lo que quiere decir es que si Numba detecta que alguna de las estructuras internas de la función no es capaz de optimizarla, directamente va a fallar y va a decir que no puede hacerlo. Si no especificamos esto, como es el caso de antes, que no lo hemos hecho, si Numba detecta que alguna de las estructuras es demasiado compleja o que no está soportada todavía, va a hacer un código mucho más complejo, donde habrá llamadas a las bibliotecas de Python entre medias, y nuestro código no será tan optimizado como si compilásemos en modo estricto. Por lo tanto, mi recomendación es intentar siempre compilar al principio en modo no Python, tratar de acoplar las funciones de la forma más adecuada posible para que Numba sea capaz de sacar todo el rendimiento posible a nuestra función. Aquí vemos por un lado los términos de la serie que voy a sumar y por otro esa función que me calcula el desplazamiento de la placa, que como vemos aquí está nuestro bucle cuádruple. Por un lado tenemos la suma en m y en n, pero por otro lado tenemos también la suma, no la suma, sino recorrer ese array en las dos dimensiones que tiene. Y aquí pues estoy sumando ese desplazamiento calculando con la fórmula que tenemos más arriba. Si yo ejecuto esto, como veis no estoy especificando los tipos de entrada porque en este momento no me hace falta. Y aquí voy a dar una serie de datos de entrada, como la geometría de la placa, el número de términos de la serie, el número de puntos, y simplemente voy a calcular el dominio y voy a calcular ese desplazamiento de la placa. Si yo ejecuto esto, vemos que ha sido bastante rápido, y si lo represento gráficamente, tenemos aquí unos niveles de cómo ha sido ese desplazamiento de la placa. Esto tiene sentido, más o menos, porque esta solución corresponde, como hemos dicho, a una placa cuadrada con una fuerza en el medio. Incluso puedo representarlo en 3 dimensiones, aunque esto ya no tiene nada que ver con Numba. Y aquí vemos efectivamente la solución que estábamos diciendo. Y como podéis ver, se ha producido esa deflexión. Simplemente para que os hagáis una idea, si yo elimino aquí los dos decoradores que estoy utilizando, es decir, lo que me posibilita que Numba compile estas dos funciones, y ejecuto esto, Python está tardando muchísimo más en hacer el mismo cálculo. Con lo cual, simplemente con añadir 2 líneas, he conseguido un aumento del rendimiento notable, pero manteniendo la claridad y la expresividad del lenguaje Python. Hasta aquí lo que hemos explicado de Numba, y espero que os sirva de utilidad para darle un empujón a esas partes del código que son las que limitan el rendimiento de nuestros programas.